Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos al diplomado en clasificación arancelaria que tenemos en TLC Asociados y Trade and Law College. Vamos a ver ahora dos nuevos módulos. El número 20, que va a tratar y vamos a analizar la nueva ley del Impuesto General de Importación y Exportación que estamos aplicando ahora. Vamos a hacer un análisis de la estructura de esta ley y qué nos representa cada uno de sus elementos. Vamos a ver también cómo vamos a aplicar las nuevas notas nacionales y qué vamos a hacer con las notas explicativas de la Organización Mundial de Aduanas. Y analizaremos también los números de identificación comercial, los NICOs, cómo se deben aplicar, cómo se deben procesar, cómo debemos aplicarlos para nuestra declaración y nuestra clasificación arancelaria. Estén con nosotros, los esperamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez una semana más. Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. En este mes, que como le llamamos, es Feliz Mes de Importando Conocimiento, Exportando Amistad. Y bueno, la verdad es que queremos invitarlos a que se sigan preparando, que sigan estudiando. Hay muchas opciones educativas, ¿no? No nada más con nosotros. ¿No? Pero yo creo que en este momento de pandemia lo mejor que podemos hacer es aprovechar la oportunidad de prepararnos, de entrar a pláticas, ¿no? De seguir estudiando y leyendo. Me da muchísimo gusto ver por aquí, por ejemplo, a nuestro querido Edgar Preciado, que está de regreso, ¿no? A muchas personas que de repente los vemos, de repente se desaparecen, pero los regresamos otra vez a ver, me da mucho gusto verlos. Sabemos que a veces situaciones también familiares de salud, ¿no? Nos hacen estar un poco ausentes, pero recuerden que regresen aquí y aquí es su casa. Esta es una comunidad para que podamos compartir conocimiento. Me da mucho gusto verlo, don Edgar Preciado. Y bueno, antes que nada, Octavio nos quería platicar rapidísimo algunas publicaciones. Octavio. Pues en el portal, en el micrositio del SAT, el 5 de febrero se publica una tercera versión anticipada de cambios a las reglas generales de comercio exterior. Hay una regla interesante, ahí ve a mi amigo Héctor Cervantes de San Luis Río Colorado, Héctor. Esta regla está interesante, ¿no? A través de la regla 3720 se empieza a permitir que en caso de que cometan una irregularidad o una inconsistencia de esas que te llevan a que se lleve a cabo la retención de las mercancías, se tenga que cumplir con el etiquetado de información comercial en la aduana. Bueno, pues lo que te van a permitir, si cumples con todos los documentos, la aduana te va a dejar como depositario y te va a permitir que cumplas con ese etiquetado de norma oficial de información comercial, que lo cumplas en tu domicilio, en el domicilio declarado en el pedimento. Entonces, al parecer, pues es una facilidad que se está publicando, no sabemos cómo vaya a funcionar, todavía no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, se les mandamos la información por correo electrónico, se refiere al anexo 26, hay una serie de normas de información comercial que son las más comunes, la 024, la 051, bueno, las que ustedes conocen que generalmente puedan tener algún error en la información o pueden haberla omitido. Entonces, la parte interesante, que incluso lo vimos también publicado el fin de semana por parte del Administrador General de Aduanas y del equipo de el SAT, pues se da en que ustedes podrán, cumpliendo con un formato, con un trámite, presentando cierta información y habiendo caído en ese supuesto, obviamente cubriendo la multa respectiva, podrán cumplir con esa corrección o con esa norma en el domicilio declarado en el pedimento y quedarán como depositarios de la mercancía. Esto, bueno, pues podemos verlo como una facilidad, vamos a decirlo entre comillas, o también podemos ver que las aduanas ahorita pudieran estar un poco desbordadas al estar detectando que se comete, y es muy común que se cometan estas irregularidades o inconsistencias dentro de la aduana, y pues obviamente es una manera también de darle salida a las mercancías y que se genere cierta facilidad. Insisto, está publicada como versión anticipada, todavía no está en el Diario Oficial de la Federación, habría que esperar a que se publicara en el diario, va a haber quien diga, bueno, ya se publicó y es vinculante, nos genera derechos, pero pues sabemos que posiblemente cuando estemos en la aduana nos digan hasta que no la publican en el diario no te voy a hacer valer ese beneficio que estás tratando de invocar. Pues eso, Daniela, eso que me parecía interesante comunicárselos a todos nuestros colegas y compañeros. Pues muchas gracias, Octavio. Yo creo que tratamos siempre de
dar algún comunicado de algo importante que estemos viendo. Y bueno, pues el trueque de hoy me parece muy interesante, me parece muy oportuno que se dé. Ha sido el dolor de cabeza, yo creo que para muchos este inicio de año. Así que invitemos a nuestro querido amigo de la UAT, que ya veo que trae siempre, me encanta porque trae a todos sus seguidores, ¿no? Que ha tenido muchos fans aquí también. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña para el trueque el maestro Francisco Burgoa. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad y el espacio que me han brindado el día de hoy. Y bueno, pues el tema de hoy es puntos finos de los NICOS, estatus actual. Entonces, antes de darte la palabra para hacer el trueque, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. El maestro Burgoa es especialista en materia de clasificación arancelaria con más de 18 años de experiencia y desarrollador de capital humano en el área de conocimientos del sistema armonizado por más de 15 años en asociaciones, centros de capacitación y universidades de México. Un incansable en la búsqueda de implementación de nuevos modelos de capacitación y desarrollo de capital humano en materia de clasificación arancelaria. Es más, creó un modelo de atención personalizado para brindar servicios de asesoría en clasificación arancelaria y cumplimiento aduanero a prestadores de servicios al comercio exterior mexicano. Capacita en materia de clasificación arancelaria a los agremiados de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo e Index Nuevo Laredo. Dirige el desarrollo de tecnología aplicada en la materia para actualizar bases de datos. Logró llevar un modelo de atención a aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, del Aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros, además de Nuevo Laredo para prestadores de servicio al comercio exterior mexicano. Tiene un defecto y ese es que le va a la América. Pero de ahí en fuera, me da muchísimo gusto recibirte. Bienvenido a hacer un trueque, Francisco. Esta es tu casa. No, muchas gracias por la oportunidad. De hecho, ahorita que me estás recordando, no puse ningún... se me pasó en alguna presentación ponerlo en América, ahorita que me estoy acordando. Pero bueno, lo bueno es que ahí quedó claro. Les comento un poco qué es lo que está pasando, con qué es lo que nos hemos topado. Actualmente nosotros damos servicios de consultoría en materia de clasificación arancelaria y lo que es cumplimiento aduanero, pero es muy en la parte operativa. ¿Sabes qué? Yo tengo esta mercancía, Burgoa, mándame el número de identificación comercial o mándame la fracción arancelaria, en fin. Entonces nosotros nos organizamos, y lo platico como experiencia para todos ustedes, nos organizamos con, llamémosle así, nuestros socios comerciales, porque no nos gusta decirles clientes, porque no los vemos como clientes, los vemos como unos socios que vamos creciendo. Entre mejor les va a ellos, mejor nos va a nosotros y todos vamos creciendo. El asunto es que a algunos de ellos les pedimos sus bases de datos y empezamos con la actualización. Empezamos a ver que unos son muy ordenados para trabajar, otros, bueno, pues tal vez no tanto. Se esperaban al mero día para empezar a hablar las bases de datos, pero ahí empujamos fuerte pues para que no se nos juntara al final del día todos. El punto es que el 27 de diciembre hacen una publicación, y esto lo menciono como una introducción al tema. Hacen una publicación y mencionan, ¿sabes qué? Eliminamos un error de un cable, también vamos a crear nuevas, vamos a poner las notas nacionales, van a estar, y las notas explicativas siempre sí serán de consulta, mencionan ellos. Vimos que estaban unos números de identificación comercial contemplados en el acuerdo, más no en el diario oficial de la Federación, pero de los que era la mercancía que estaba prohibida, sí los vamos a poner. Y entonces considero que los estudiosos de la materia, todos los que estábamos aquí, pues sí estábamos enterados de qué es lo que estaba pasando o qué era lo que iba a suceder. Al final del día no hay que olvidar que la materia de las aduanas pues es un abanico de conocimientos, en donde uno de ellos es la clasificación arancelaria, es una información muy técnica, llamémosle así el técnico de la organización o el asesor técnico de esta parte, pues es el que traía el tema, ¿no? Muy, muy sensible. ¿Qué es lo que termina pasando el 28 de diciembre? Pues lo que termina pasando es que entran los números de identificación comercial, se activan todos la actualización de los mismos, pero un día antes entran la mayoría de los acuerdos
Y entonces me hizo recordar tanto aquel año del 2002 aproximadamente, cuando se junta la ley de los impuestos generales de importación y la ley de los impuestos generales de exportación para convertirse en la LIGIE. Y anteriormente, en las agencias aduanales o en las organizaciones, en las empresas que tenían un área de comercio exterior, el doctor Octavio Latorre no me va a dejar mentir, ni nadie de los especialistas que están aquí, lo que se tenía era el diario oficial de la federación donde se publicaba, yo tengo el acuerdo, llamémosle así de Sedena, pues aquí tengo yo la publicación, el diario oficial de la federación, y se acostumbraba a tener todos los diarios oficiales de la federación. La gente los agarraba, los leía y era un material de consulta. Repito, todos los acuerdos publicados antes, porque se siguen publicando, pero antes se utilizaba el diario oficial de la federación como material de consulta y lo sabíamos consultar todos. Yo era estudiante en ese entonces, estuve acercándome a la agencia aduanal y pues era el día a día. ¿Sabes qué? Chécate el acuerdo, no seas flojo. O sea, los que te enseñaban a, órale, vete al acuerdo y fíjate la fracción a ver si va a requerir o no va a requerir el padrón sectorial, la cuota compensatoria, el precio estimado. Van pasando los sexenios y en uno de ellos se hace un acuerdo de facilitación comercial y entonces dice, no, vamos a quitar las cuotas compensatorias, algunas de ellas, el padrón sectorial, dejamos nada más para ciertos sectores, 2 o 3 sectores, vamos a quitar los precios estimados, vamos a quitar toda esta parte y facilitarlo, ¿no? Y de alguna manera, pues yo considero que era bueno porque se trataba de agilizar. Entonces, aprendiendo de la historia, resulta que como va pasando el tiempo, y esto es bien importante, porque yo quiero aprovechar este espacio de atención en donde se encuentran 200 asistentes entre alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de Nuevo Laredo y de Tampico, porque ahora tengo la oportunidad y la posibilidad de dar capacitación aprovechando la virtualidad, de dar 2 materias impartidas en Tampico. También se encuentran alumnos de Tampico. Es bien importante aprovechar el espacio y decir, es bueno este cambio que entró, porque resulta que una de las bases de datos más consultada a nivel nacional, que es de una confederación, cuando salen todos los acuerdos, no se encontraban cuando tú ponías la fracción y decían ellos, no, es que está en actualización. Y sí, es que son muchos los acuerdos y mucha la responsabilidad. Y entonces ahí yo me di cuenta de un fenómeno bien importante que vale la pena decirlo. Ahí fue donde me di cuenta que desafortunadamente las nuevas generaciones o que los estudiantes como tal, pues estábamos acostumbrados a meternos a CISEX Karen y que ahí me salga todo. Entonces, yo ya sé que mi fracción requiere norma oficial mexicana, precio estimado, cuota compensatoria, porque ahí me lo está diciendo. ¿De dónde sale? No lo sé, pero lo que sí sé es que en un sitio de internet me dice qué es lo que requiere, ignorando que existen acuerdos que son publicados en el diario oficial de la federación. Tal vez para los que son especialistas van a decir, no, Francisco, por favor, pues si eso es de kinder, hombre, qué bárbaro. Sí, pero no olviden que soy maestro de universidad y me toca lidiar con las nuevas generaciones y tratar de sensibilizarlos a, sí, yo sé que tienen la información ahí enfrente de ti, pero necesitas saber de dónde viene. Y siempre les digo, necesitas saber de dónde viene, porque el día que la página de internet falle, ¿a dónde vas a recurrir? O sea, ¿a qué acuerdo para poder verificar o ver si requiere o no requiere? O sea, si una mercancía requiere padrón sectorial o no, ¿a dónde me voy? O sea, que sepan que te tienes que ir a un anexo, que es el anexo 10, y ahí se va a encontrar. Entonces, en lo que se estaba publicando, desafortunadamente me tocó ver una parte triste para la meta aduanero que vale la pena sacarlo ahorita y decir, nos enviaban a nosotros los errores que marcaba la validación. O sea, oye, Francisco, ¿me puedes decir qué requiere esta mercancía? Ahí te mando todos los errores.
y me di cuenta que no saben leer, desafortunadamente, algunas organizaciones o empresas no saben, y a lo mejor va a ser muy controvertido lo que voy a decir, pero es que esa es la realidad. O sea, resulta que no sabían verificar en un acuerdo, ni siquiera un anexo 22, para ver los identificadores, tenían que mandar a validar y los errores que les marcara el sistema nos los enviaban para ver qué identificadores se le iban a poner. O sea, es muy operativo nosotros el servicio que damos. Y sí hubo un momento durante las primeras 2 semanas de enero que se nos vino un mar de trabajo que sí estuvimos en aprieto realmente, voy a ser bien sincero. Se vino un mar de trabajo donde dedicamos gran parte de nuestro tiempo a estar enviando los identificadores, si aplicaban o no aplicaban las NOMS, si aplicaban o no aplicaban los precios estimados, el permiso de Sedena, la inspección ocular, y la parte de la clasificación fue como poco lo que estaban pidiendo. Entonces, dicho esto, platicando con el doctor Octavio, platicando con la licenciada Daniela, llegamos a la conclusión de hablar sobre el tema de los puntos finos de los NICOS. ¿Y qué significan los puntos finos de los NICOS? Hablar un poco acerca de la filosofía de la ciencia, o sea, hablar sobre lo que es ser un aduanero y decir, ok, requiere esta información, pero yo sé por qué la requiere, porque fue publicado en un acuerdo tal fecha. Y entonces saber que mi ligia unificada, pues sí, ahí está bien bonita, porque pues yo la puedo consultar, pero no olvidar que la ligia unificada son 2 publicaciones diferentes, una para la cuestión de la ley de los impuestos generales de importación y exportación y otra para los números de identificación comercial. Si no logramos entender esto, pues sí vamos a estar clasificando y sí, en clase voy a poder enseñarles. O cuando demos el servicio me van a decir, sí, dame el NICO y ya, o sea, yo checo y me meto a una base de datos y ya me va a decir qué es lo que requieren, pero siento que poco a poco se va perdiendo la esencia y cuando se va perdiendo la esencia, le dejan de dar importancia al tema de las aduanas en el comercio exterior mexicano. Y cuando eso empieza a pasar, se empiezan a descuidar cosas que son muy importantes, que es nunca debemos de olvidar que cruzar una mercancía, un puerto, una frontera internacional, es una ciencia que se encargan los aduaneros mexicanos. Dicho esto, comparto mi pantalla. Denme un segundo nada más. Y fíjate que casualmente, Paco, en lo que compartes, esto Sí. platicábamos en la mañana hoy que estábamos reflexionando respecto a las modificaciones que se están dando, las versiones anticipadas de modificaciones y la importancia de saber dónde consultar y dónde irte al detalle, dónde estudiar y la importancia de leer con detenimiento y con calma, porque muchas veces en la propia disposición se encuentra la respuesta. Yo creo que es algo de los ejercicios que estamos haciendo a partir de este año. Todos los días estamos teniendo reuniones a las 9 de la mañana de Baja California, en las cuales compartimos los cambios y los discutimos y la idea es leerlos. Lo que tú dices es fundamental. Oye, pues qué dinámica está tu presentación ahora. Te escuchamos, mi querido amigo. Muchas gracias. Tratamos de darle un impulso muy fresco a esta parte y tratar de compartir, ¿cómo les podría decir? Como se dice vulgarmente, compartir pura carnita, cero paja. O sea, pura información que sí se necesita a la hora de operar, a la hora de darle una consulta a un socio comercial, a un importador. Y esta información sé que le va a servir a mucha gente. Entonces, dicho esto, pues tenemos que iniciar de dónde sale todo esto. O sea, ¿cómo puede ser posible que sabemos que viene un cambio y cuando decimos séptima enmienda decir, pues, pero no acaba de entrar la sexta? No hay que olvidar, y aquí están las fechas,
La presentación ya la tiene TLC Asociados, si ustedes la requieren, la necesitan o pueden estar tomando ahí capturas de la pantalla, pero han sido 6. Y el 2022 ya va a entrar la siguiente, pero hay una cuestión de los números de identificación comercial en donde ya deberían a mediados de este año estar sometiéndolas a consulta los cambios de la séptima enmienda. ¿Por qué? Porque es una manera organizada de hacer las cosas. Yo celebré el hecho de que digan, oye, va a estar a consulta y luego después se van a publicar. Y tú tienes que esperarlos esta fecha y esta fecha del año. Y luego en 30 días entra en vigor. Qué bonita manera de trabajar, porque le da espacio a los acuerdos a que sean actualizados de manera correcta. Y al final voy a cerrar con una parte ahí muy interesante, pero aquí el punto es que están las enmiendas. Debió haber entrado en el 2017, no entró, ni vale la pena desgastarnos en saber que por qué no entró. Hay muchas razones. Lo importante es que se publicó el 1 de julio del 2020 y entró en vigor el 28 de diciembre y siempre lo dijo TLC Asociados y todas las personas de Trading Law College, no va a existir prórroga. Ellos se fajaron y por más que les preguntaron en todo momento, me tocó verlo muchas veces, no va a haber prórroga, no va a haber. Y el ingeniero Enrique Jiménez y el doctor Octavio Latorre tuvieron toda la razón. Dicho esto, yo sí me preparé y dije, pues no va a haber. O sea, si te lo están diciendo ellos es porque no va a haber. El asunto es que en el 2022 va a entrar la séptima enmienda y esta ya está publicada por la Organización Mundial de Aduanas. Ahora, no olvidemos que hablaban, y es muy importante decir, bueno, pues ya pasó, y después hacer la reflexión y decir qué fue lo que salió bien y qué salió mal. Y ahora sí que como dicen, no, los economistas son unos expertos en predecir el pasado. Y dices, canijo, ¿cómo que predecir el pasado? Sí, porque ya que colapsó toda la economía, te salen con que, es que colapsó porque pasó esto. Oye, espérame, pues se supone que tú economista debes de saber las consecuencias de ciertas conductas económicas y tratar de ver el impacto que van a tener a futuro, pero pues ya que pasó, ahora sí que muerto el niño, ¿no? Tapar el pozo. Aquí en el asunto pasa lo mismo, o sea, este es un ejercicio para hacer una reflexión en donde sí se implementó la sexta enmienda, sí se implementó el quinto par de dígitos y se creó el número de identificación comercial y sí se actualizó la TIGIE. Ojo, importante, ¿qué dijeron? No habrá modificaciones de arancel, no hubo. Eso tiene que quedar bien claro, no hubieron. No impacten regulaciones no arancelarias. Y a mí me quedaba mucho la duda porque decía, es que hay fracciones que pasaron, que tienen restricciones y regulaciones no arancelarias, pero estas van a quedar englobadas en van a ser varios números de identificación comercial y estos van a quedar englobados en una fracción arancelaria y de esa fracción arancelaria va a tener 4 nicos que uno de ellos va a requerir pago sectorial. El ejemplo de los accesorios de tubería, más adelante vamos a hablar de él. ¿Y ahí qué va a pasar? O sea, ¿por qué decían que el número de identificación comercial no te determina una restricción y regulación no arancelaria si al momento que tú lo especificabas y lo englobabas en una fracción arancelaria, todos estos iban a tener? Siempre fue como que las dudas que dije, bueno, pues hasta que no tengamos la primera importación, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente va a pasar. Y pasó, vienen problemados, ¿no? Dicen, no habrá cambios en las fracciones del capítulo 98 prohibidas. ¿Qué sucedió? No estaban especificadas las fracciones prohibidas. Y luego ya después dijeron, no, ya las vamos a publicar, aquí están. Entonces como que fue, no, es que como no van a ser modificadas, pues no las tenemos que tomar en cuenta, pero no los habían publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes lo pueden checar y confirmar. Tuvieron que sacarlas después, como eran los cigarrillos electrónicos y ciertos químicos. Es como el antecedente. El asunto es que estamos en el 2021 y lo ideal para México, ser un líder en intercambio comercial, porque sé, y uno lo puede ver en el estilo de vida que tenemos en México, es un buen estilo de vida
porque tú vas a una tienda, porque no quiero decir marcas, pero tú vas a una tienda de autoservicio y encuentras verduras, encuentras frutas, encuentras cereales. O sea, la tienda de servicio como tal, que tú digas yo voy y no tienen huevo desde hace 2 semanas, o no tienen papel del baño desde hace 3 semanas, o no tienen esta parte. Entonces, dicho esto, considero que sí existe un liderazgo de México al día de hoy. Pero este liderazgo también se tiene que notar en la agilidad de México como tal para poderse adaptar en este tipo de situaciones. Es que el 1 de enero del 2022 entre en vigor la 7ª enmienda. Yo creo que ahí es donde se demuestra que México va a la par con el resto del mundo, y no esto que acaba de suceder. ¿Por qué? Porque da incertidumbre a los importadores, da incertidumbre a los compradores internacionales cuando se hacen estrategias de empresas transnacionales que tienen todo un equipo de compliance, que una persona en Europa se encarga de que los primeros 6 dígitos sean iguales en todo el continente americano, asiático, europeo, y que de repente digan, es que todo son los primeros 6 dígitos, pero en México aún no se adapta, y bueno, pues cuando se adapten aquí lo dejamos en stand-by. Siento que le resta competitividad o no nos ven de manera seria, y siento que sí tiene un impacto, aunque es una parte nada más, que es la clasificación. Pues si tú tienes manera de cumplir, pues ya es algo que te quitas, ¿no? Y sigues estando ya en los carriles, ¿no? De la actualización internacional. Entramos todos al mismo tiempo. Qué bello sería que el 1 de enero del 2022 estar aquí diciendo, sí lo logró México, ¿verdad? Implementar la 7ª enmienda, y lo logró. No olvidemos que el objetivo en la LIGE es establecer los aranceles, que son los impuestos a la importación o a la exportación, y establecer la base de la clasificación arancelaria para la generación de estadística de comercio exterior. No hay que olvidar que es una herramienta económica para que los países puedan determinar qué es lo que entra y sale del país, y poder encontrar oportunidades para ser proveedores mundiales con base a esta herramienta. Repito, si yo soy muy bueno, México, en producir algo, yo puedo utilizar esta clase de estadística que es a nivel internacional de los primeros 6 dígitos y decir, yo me puedo convertir en proveedor internacional de esta familia de productos. O yo, México, tengo potencial para poder producir tornillos de uso automotriz y no tengo que estarlos importando de Estados Unidos. Por decir un ejemplo, ¿no? Muy operativo, muy práctico. El asunto es que se actualiza, quitan las 1,127 fracciones que están sin comercio, tratan de quitar otras más, lo reducen a 7,000 fracciones arancelarias. Dato interesante, solamente 184 fracciones tienen un comercio de más de $1,000 millones. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Y tratan ellos de actualizar fracciones que lo único que añadían, quiero pensar yo, es añadir complejidad. Yo le pregunto a muchos jóvenes estudiantes de la licenciatura en Negocios Internacionales y de Comercio Exterior, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recibieron un telefax en su casa? Y entonces, para uno como maestro, realmente es un reto explicarle a las nuevas generaciones que anteriormente los negocios y las casas tenían 2 números, uno para recibir fax y otro para recibir teléfono. Y entonces cuando tú marcabas al teléfono de telefax, tú marcabas, y si escuchabas la señal decía, no, sí es el fax, y entonces ya mandabas el fax, porque si te contestaba alguien, tú le tenías que decir que te habilitaran la señal del fax. Explicar esto para los que lo saben, dicen, hombre, con ganas, de verdad, qué nostalgia. Los invito a todos los que saben usar un telefax que hagan el ejercicio de explicarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, cómo se usaban, para que vean que no les van a entender. Que le digas tú, es que yo tenía esta hoja que necesitaba mandarla a Chetumal, por decir un ejemplo. Esta hoja así como tal. Oye, pero nomás mandabas un correo electrónico y ya no existía el correo electrónico como tal. Tenía que ser por medio de un telefax.
y entonces escuchaba una señal ahí. El asunto es que toda esta clase de productos estaba todavía especificado y los eliminaron. ¿Cuándo fue la última vez que usaron una plancha a gas para ropa? O sea, nada más para que se den una idea. Como dato interesante, existe lo que es la Gaceta Parlamentaria. Me gusta mucho hablar de ella porque esto, dicen, hombre, qué bárbaros estos asesores. Todavía no sale publicada la ley, ya saben de qué viene. No, existe algo que se llama la Gaceta Parlamentaria y ahí puedes buscar tú la información y empezar a leer. No, pero es que después sale cambiado. Pues eso es lo que hacen los asesores. O sea, agarran la Gaceta Parlamentaria y todo el tiempo la están estudiando y viendo los cambios. Pero no manche, profe, ¿a poco así tiene que estudiar uno? Ese es el día a día. O sea, te tienes que mantener vigente. Y muchas veces estudias leyes de la Gaceta Parlamentaria que nunca salen publicadas. Así se las pongo. De repente, oye, ¿ya viste la nueva ley de manera cómo viene bien fuerte? Y ya están todos preparándose y a la hora no llega, no sale. Entonces dices, ¿tú qué pasa, no? O sea, pero tienes que hacerte al hábito de estar viendo porque son tendencias. Tal vez no sale completa, pero van modificando. Ah, ok, ese cambio que venía en la ley de manera, sí, lo vi una vez en esa Gaceta Parlamentaria, que eran los cambios fuertes, ¿verdad? La definición de agencia aduanal, por ejemplo, tanto tiempo que la estuvieron manejando hasta que salió publicada, pero estaba en varios cambios desde hace ya bastantitos años, yo me acuerdo. Se implementa, no hay que olvidar que son dos documentos, no me canso de decirlo, sí, está la ley unificada, sí, me la mandaron por WhatsApp, sí, la pasamos también por correo en los grupos de Facebook y toda esta parte y se publica. Pero el asunto es que como aduaneros no debemos de olvidar que son dos documentos. Uno que es la LIGE y otro que es el acuerdo secretarial, que es para la cuestión de inteligencia comercial y estadística. Y la LIGE sirve para determinar lo que es el arancel. El punto aquí es que, ¿para qué sirve? No lo olvidemos. Ese 10 dígitos, 1000 veces me han dicho, pero es que ¿para qué los la negatividad, no? Y claro que también me dan ganas de tirar más la negatividad y decir, no, pues es que no le veo caso. O sea, por ejemplo, para mí, ahorita, en este momento, como maestro, es más difícil explicarle a un alumno y que pueda transmitirle el conocimiento de la clasificación. O sea, realmente sí se les puso más complicado a las nuevas generaciones con la cuestión del número de identificación comercial, pero eso significa un reto en la manera de transmitir el conocimiento o la enseñanza, porque no vienen los guiones en la ley unificada y antes nos ayudábamos con los guiones, o el hecho de ver un cuadrito que no tenía nada, decían, es que eso es una subpartida de primer nivel sin codificar, o llamémosle virtual, jóvenes. Pues ya no, porque ahora ya trae 1602-3. ¿Para qué me le ponen ahí el número? No, es que así está en Estados Unidos. Pues sí, pero ya estábamos adaptados a trabajar con esta herramienta, estamos o debemos de evolucionar para poder seguir transmitiendo ese conocimiento o la esencia de la herramienta número 1 en México en cuestión de merciología, la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Este número de identificación comercial persigue el objeto de obtener mediante datos estadísticos inteligencia comercial para ver hacia dónde la Secretaría de Economía lleva al país a aprovechar oportunidades a nivel internacional y a nivel nacional para ser proveedores internacionales o nacionales. No lo olviden, es una gran herramienta que siento que no se ha aprovechado al 100%. Seguimiento de su cumplimiento por estar modificada con mayor detalle. El instrumento legal es el acuerdo secretarial a 10 dígitos. Ahora estará facultada la Secretaría de Economía para publicarlos, obviamente en las fechas establecidas. Y aquí viene cómo iba un incremento hacia, existían cada vez más fracciones, más complejo, toda esta parte. Y pongo un ejemplo. Decían, y era sorprendente porque el mero 28 de diciembre me estaban diciendo, oye, Burgoa, es que el número de identificación comercial me están diciendo todo el mundo que nomás le agregaron el 00. Prácticamente me quedé sin voz decirles, es que en algunas agregaron el 00 y en otras el 01 y el 99. Y entonces, en ciertas ciudades de México, no voy a decir cuáles, hubo una situación que cuando metieron los macros del Excel para que se actualizaran automático, empezaron a fallar
porque sí tiene que haber una decisión humana al final del día, y esa es la parte que nos estamos olvidando. Sí, la tecnología es un aliado, pero tiene que existir el entendimiento y el estudio, los años de carrera profesional y la experiencia, conocidos como el expertise, experiencia y conocimiento, en donde termina decidiendo una persona que para una tableta será 8471300100 y para las demás laptops será 8471300199. Esa es la esencia realmente. Sí, hubo muchos que la fracción me arrojó un número de identificación comercial nada más, pero hubo otros en donde me arrojó 2 o más opciones. Y ahí es donde entra el especialista, ahí es donde entran los aduaneros que le entienden, que se estuvieron preparando todo en el 2020, ahí es donde pueden sumar valor. Ahora, nunca olvidemos que a nivel internacional son 6 reglas. Y entonces aquí les traté de mostrar de una manera muy sencilla, como un tipo resumen. Regla general número 1, la más importante de todas. Tiene que ser el por medio de texto de partida, nota de sección y nota de capítulo. Regla general número 2, para la cuestión de cuando yo tengo un artículo incompleto o sin terminar desmontado o montado, si presenta las características del artículo completo, terminado y montado, pues lo clasifico como completo, terminado y montado. Yo puedo tener manufacturas que están hechas de diferentes composiciones y los puedo clasificar juntos. Y para poderlo realizar, utilizo la regla general número 3, que la 3 es, me voy a la partida más específica. Si no me sirve la partida más específica, el carácter esencial. Si no me sirve el carácter esencial, yo me voy a la última por orden de numeración. Y ya en casos súper rarísimos, yo utilizaré la regla general número 4, que es la que tiene mayor analogía. Francisco, ¿esto qué tiene que ver con los NICOS? Aprovecho el espacio para decirles, estas son las reglas del juego a nivel internacional, esto no cambia, son las reglas generales, lo que cambió son las complementarias, y creo que es válido decir, estas son las reglas generales de una manera bien breve, aprovechar el espacio y no decir, las reglas generales no cambian, no es, las reglas generales no cambian y aquí están, así, rápido, de una manera muy breve. Pero el punto es que sacan la regla complementaria, las nuevas reglas complementarias, y en la regla complementaria tercera hacen mención de las notas nacionales. Y TLC fue uno de los grandes impulsores en el sentido de TLC Asociados y todo el grupo de especialistas que conforman esta gran firma fueron muy, de alguna manera decían que las notas nacionales se iban a quedar cortas con la operación. Y sí, porque se iba a prestar a mucha confusión. ¿Por qué? Porque las notas nacionales son como 70 hojas, si mal no recuerdo, y luego todavía lo reducieron más. El punto es que en las notas nacionales se refiere a especificaciones en fracciones y ahora el NICOS que solamente existen en México o que es necesario especificarlas en México. Número de identificación comercial, mecánicamente deshuesado. ¿Y qué entiendo por mecánicamente deshuesado sin tener que irme a Wikipedia? No me veo fundamentando una operación de comercio exterior diciéndole, es que en Wikipedia o en el Rincón del Vago me dice que mecánicamente deshuesados son aquellos que son para pastas y usados para embutidos. Pues yo creo que te deja pues bien tirado, ¿no? En la operación. Resulta que en las notas nacionales viene una definición de lo que se entiende como tal y menciona en este capítulo, mecánicamente deshuesado significa carne en forma de pasta semisólida comestible y apta para consumo humano, la cual es obtenida de la molienda de la carne originalmente adherida a las carcasas o sus partes que ha sido separada del hueso por medios mecánicos y o separación a alta presión. La carne mecánicamente deshuesada pasta es comúnmente usada para la fabricación de embutidos y todo tipo de carnes frías. Esas son las notas nacionales. Ahorita vamos a ir a la parte de las notas explicativas. La regla complementaria cuarta. La regla complementaria cuarta me menciona acerca de los criterios de clasificación arancelaria
que deberían de estar en el anexo 6. Considero que cuando se dijo, tenemos que estar a 10 dígitos para estar igual que las primeras economías, yo le digo, sí, Estados Unidos está a 10 dígitos, pero en Estados Unidos tienen los cross rulings. En Estados Unidos, un importador o un exportador dice, yo quiero hacerle una consulta a la aduana y sí se le da seguimiento y tiene validez y es un ruling, existe un ruling. Y entonces para ellos, un mousepad, que vendría siendo donde yo utilizo el mousepad, ellos lo clasifican como parte para computadora en 847330, que está bien descabellada ese número identificado, esa subpartida, 847330. Pero ellos, de alguna manera, le dan certeza, al menos en Estados Unidos, de crear un ruling. En México, váyanse al anexo 6 para que vean cuántos hay. Cuando creo que es algo que debería de impulsarse a que existieran, pues, bastantitos, ¿no? Creo que México se lo merece también tener un pequeño espacio para criterios de clasificación arancelaria y dar certeza a las operaciones de comercio exterior y a clientes transnacionales, que su economía es muy fuerte. No hay que olvidar que algunas empresas tienen economías tan grandes casi como países, los capitales que manejan, cuando deciden invertir en México, que tengas un problema por una restricción de regulación arancelaria, que era lo que comentaba en su momento un cliente, y lo digo como ABB, que están establecidos en San Luis Potosí. Decían ellos, no puede ser posible, y yo se lo dije en su momento al secretario de Economía en el sexenio pasado, de que yo traigo tecnología a este país, yo fabrico robots industriales, me estoy fijando en México, y tengo problemas, Francisco, para una tira de velcro donde amarro los cables, no la puedo importar porque requiere padrón sectorial textil. O sea, ¿dónde queda la cordura? Y son inversiones muy grandes que hacen y que de repente se trababan en esa parte, o ensambladoras automotrices que un cable de acero, que era el que sostenía el neumático, y que ese cable de acero solamente lo fabricaban en China, no lo podían importar por la cuestión de la cuota compensatoria. Entonces realmente se convertía en un problema, y me decían ellos, es que en México no fabrican ese cable de acero para sujetar la llanta, más sin embargo no lo puedo importar. O sea, ¿dónde queda yo? ¿Cómo me puedo convertir en un proveedor de esas ensambladoras? No es posible. O sea, me saca completamente del mercado, no porque me detengan los impuestos, sino las restricciones y regulaciones no arancelarias, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pues el punto es que sale el NICO y empiezan a decir, bueno, pues ahora cualquier importador puede hacer su solicitud, la Secretaría de Economía hace su análisis, se publican las solicitudes, se envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se publica en el Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre del 2020 menciona que se pueden crear los números de identificación comercial cuando cumplan con 3 criterios: que esté alineado a la nomenclatura y sus reglas de interpretación, de las cuales deriva no nada más desde que, bueno, pues yo quiero poner este NICO en esta fracción y ya. No, tú tienes que seguir, o sea, tiene que estar alineado a la nomenclatura, a las reglas de interpretación. O sea, que por reglas tu NICO sí quede dentro de esa fracción arancelaria. Segundo, que tenga operatividad en la aduana a fin de no generar obstáculos en sus procedimientos. Esto es muy bueno porque ya dentro de lo que cabe traen el chip de ser más ágiles al momento que crucen la mercancía por las diferentes aduanas del país. Y tercero, el valor del comercio en el que se establece el parámetro de al menos $1 millón americanos anuales para que tenga mérito generar una nueva categoría de identificación comercial que lo puedas justificar. Y entonces, al día de hoy, yo no entiendo, y sería interesante ver si hay algún especialista también en materia de clasificación arancelaria que me pudiera decir en qué momento utiliza esta fracción. Porque cuando en la partida 2008, regla general número 1, texto de partida, me menciona que en esta 2008 se clasifican las frutas u otros frutos y demás partes de plantas comestibles de plantas preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol,
no expresados ni comprendidos en otra parte. Puede ser una mermelada que no fue obtenida por cocción. Entonces, resulta que en la 1211-909100 me menciona los demás preparados o conservados conforme a lo indicado en la partida 2008. No le encuentro no, por más que ya me estuve ahí dándole vueltas y vueltas, tengo una idea de qué se pudiera clasificar ahí. Dice refrigerados o congelados. Ahí me toca, nuestra consultora nos toca mucho clasificar alimentos, mermeladas, preparaciones para elaborar cremas para pastelería, de todo lo que me digan de alimentos, nos ha tocado a nosotros importarlo, y realmente los alimentos son complejos. Para añadirle complejidad, nos encontramos con esto. Entonces, tengo yo la teoría de lo que se refiere es los productos que se clasifiquen en la 121190, siempre y cuando vayan en la 121190, que tengan los procedimientos especificados en la 2008, se clasificará en la 1211909100, no los productos de la 2008 que se encuentren refrigerados o congelados. Si alguien tiene un comentario, pues me gustaría escucharlo, ¿verdad? Pero yo considero que va por ahí la creación de este número de identificación comercial. No es muy claro realmente, pero aquí viene la parte interesante, que esto espero que nunca lo vayan a olvidar, al menos todas las personas que nos están viendo, porque son puntos finos que se van olvidando con el tiempo. Ah, no, pues ya salimos del apuro, ya la operación ya es normal. Pues ¿para qué yo quiero saber esto, no? Ojo, siempre he considerado que se tiene que esperar los plazos asignados por el acuerdo publicado en el 28 de agosto. Oye, Francisco, ya me mencionaste publicaciones de julio, ya me mencionaste de agosto ahora, de noviembre, de diciembre. Pues claro, o sea, hay que entender de dónde salen, si no vamos a andar. Oye, ¿en qué diario oficial de la Federación fue cuando se publicó esto de los cigarrillos electrónicos? Porque no lo encuentro. Entonces, el punto es que el 28 de agosto se publican las fechas, y no lo olvidemos. Las solicitudes se enviarán a través de correo electrónico a correo electrónico que ahí es mencionado, obviamente, adjuntando la información a que se refiere el artículo anterior, mismas que serán valoradas, ojo, en 2 periodos de evaluación anual. El primer periodo de evaluación será en el mes de marzo, en el que se considerarán las solicitudes recibidas durante el periodo julio-diciembre. Es decir, se debieron haber estado esperando de julio a diciembre del año pasado, cosa que no fue así. Solicitudes para crearlas, para que entraran en vigor ahorita en este tiempo. Ahorita vamos a ir a otras fechas. El segundo periodo de evaluación será en el mes de septiembre, en el que se considerarán las solicitudes recibidas durante el periodo de enero-junio del año que se encuentre en vigor. Después, realizar corrección en los plazos estipulados. ¿En qué momento? Dice, bueno, a ver, si tú ya traes un error en los números de identificación comercial, ojo, va de nuevo. Si vimos que existían errores, yo considero que lo más sano es tratar de arreglarlos antes de que fueran publicados, pero no, los publicaron y luego después eliminaron un número de identificación comercial del cable al día siguiente. Ahorita voy a ir a esa parte. Artículo 9. La publicación de los NICO se realizará en el diario oficial de la Federación, ojo, a más tardar el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, iniciando su vigencia en el primer caso del 1 de enero del año siguiente y en el segundo el 1 de julio del año que se encuentra en curso. Es decir, la siguiente vez que volvamos a escuchar de número de identificación comercial vendría siendo el 1 de junio de este año, ¿sí o no? Para entrar en vigor el 1 de julio. Entonces, quiere decir que lo de la séptima enmienda tendría que estarse publicando a más tardar el 1 de diciembre. Ojo, ojo aquí, porque esto está interesante. La séptima enmienda, si trabajamos de manera ordenada, se tendrá que publicar el 1 de diciembre del 2021, que prácticamente faltan 10 meses, para poder
entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente. Si no es así, realmente pues no se está respetando el sentido del número de identificación comercial y el orden como tal. Pues resulta que el mero 28 de diciembre, así como tal, dicen, a ver, espérenme. Pues aquí están las notas nacionales, las publicamos y gracias a Dios, yo realmente voy a ser bien honesto, como especialista en clasificación arancelaria, cuando vi esto, realmente dije, ¿quién dejó esta rosa aquí? Haz de cuenta que era la rosa de Guadalupe de todos los clasificadores y es la última parte que menciona, aquí lo tengo, el sistema armonizado y sus notas explicativas podrán ser utilizados como una herramienta auxiliar y aplicación de la TIGIE, ya que las notas explicativas del sistema armonizado permiten describir los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías que se importan y exportan, los procedimientos para su extracción o elaboración, así como los usos a los que comúnmente se destinan. Ahí se los puse. Transitorio primero, el presente acuerdo entrará en vigor el 28 de diciembre del 2020. Esa es la rosa de Guadalupe que todos queríamos, porque obviamente todos decíamos, las notas nacionales se van a quedar cortas y las notas explicativas siempre sí entraron. Esto, señores, es un punto fino de la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, para que cuando les digan las notas explicativas ya no se usan. No, las notas explicativas siguen siendo una herramienta auxiliar para poder determinar las fracciones arancelarias. Y entonces pongo el ejemplo, bueno, un poquito rápido para poder avanzar. Pongo este ejemplo, estaba mal ubicado, cómo va a venir de cobre y luego de aluminio instalaciones y los aluminio instalaciones, pues decídanse. Lo peor de todo es que 91 las demás de cobre y las 92 las demás de cobre. Y de repente el 27 de diciembre del 2020 rompiendo, y lo digo así, rompiendo con todas las fechas que estaban especificadas, no va a haber un orden, se va a revisar, se envía consulta, lo vamos a poner y luego ya después lo anunciamos, ya a los 30 días entra en vigor, y pues está todo dar, vamos a tener que convivir entre todos con estos errores que traen y no pasa nada, pues ya serán publicados el 1 de junio del 2021 y es sano saber qué es lo que se tiene que corregir para que entre en vigor el 1 de julio. Dije, está todo dar, ¿no? El 28 de diciembre eliminan esto cuando creo que tal vez debieron haber suprimido por cuestión, digo, pues ya te diste cuenta de ese error, pues hubieras eliminado la 85, 44, 42, 99, 05, la 06, hubieras eliminado de una vez también la 85, 44, 49, 99, 91 y la 92, pero solamente se enfocaron en una, curiosamente. Otro dato, que era lo que les decía de los padrones sectoriales, la 7307, 9999, los accesorios de tubería que tienen un recubrimiento de una pintura, porque no es recubrimiento metálico, requieren actualmente padrón sectorial. Y entonces, cuando cambian esto, dice, es que el NICO nada más va a servir para la cuestión estadística. ¿Cómo vas a hacer eso si se crearon 4 NICOs dentro de la fracción 7307-9999 que requiere padrón sectorial? Y ahora entonces los 4 NICOs van a requerir padrón sectorial. Pues claro que no, porque viene una acotación y el anexo 10 tiene que ser, obviamente, a nivel número de identificación comercial. Entonces el NICO no nada más para la cuestión estadística, también trae ciertos detalles muy finos en los que hay que poner atención y este es uno de ellos. Entonces, ya para terminar con esta parte, se acaba, hay un anteproyecto que todo el mundo lo estamos compartiendo y me incluyo por medio de WhatsApp. Oye, que en la hora van a venir las vacunas, que dónde las vamos a poner, del coronavirus, que el gobierno, independientemente de todo eso, nos ha tocado ver que hay empresas muy serias, transnacionales, que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo esperar, me están parando mi economía, o sea, yo ya necesito tener a todo mi equipo de trabajo colaborando. Yo, iniciativa privada, yo empresa,
voy a importar mis propias vacunas para vacunar a mis colaboradores. Fin. O sea, lo voy a poner un ejemplo. Sectores de México, y el doctor Octavio Latorre no me va a dejar mentir, sectores de México en el sur, Cancún, sector hotelero, que de alguna manera, si mal no recuerdo, están muy ligados de Concanaco Servitur, si mal no recuerdo. ¿Ustedes creen que ellos no van a decir, sabes qué, yo ya necesito estar operando? Es más, a la gente que llega aquí a Cancún, aquí les pongo la vacuna. O sea, a todos mis colaboradores, empleados, meseros, vivimos nuestra economía del estado de Quintana Roo, del sector del turismo. Necesitamos ya reactivarlo. Dame todo, yo me encargo de portarla, dame los permisos y yo me voy a poner a vacunar a todos porque yo necesito que la gente ya llegue a este estado. Entonces resulta que sale publicado y siento que sí es necesario decirlo, hombre. Realmente no quería hacer así como que mucha mención, pero ya cuando dicen, no, ¿sabes qué? La iniciativa privada que sí lo haga, va, lo hacemos, esperar a que estas entren y resulta que en ese anteproyecto, con esta parte ya voy a cerrar, dicen los tanques de aluminio para oxígeno actualmente no tienen restricciones ni regulaciones no arancelarias. Repito, no tienen. Y ahora van a crear un número de identificación comercial para los tanques de aluminio para oxígeno de uso medicinal con el sentido de, dice el anteproyecto, así como facilitar la importación. Ojo, repito de nuevo, así como facilitar la importación de los tanques de aluminio para oxígeno de uso medicinal y permitir el abasto de dicha mercancía que resulte esencial para enfrentar la contingencia sanitaria. Pues si actualmente se pueden importar sin problema. O sea, ¿cuál es el asunto de crearle un número de identificación comercial? No quiero pensar que le van a crear una fracción, un número de identificación comercial específico para después retacarlo de restricciones y regulaciones no arancelarias conforme a algún acuerdo de salud o ahora le vamos a poner COFEPRIS o algo y detener todo, porque entonces ahora sí a ver qué va a pasar en México si batallamos para importar esos tanques de aluminio. Va de nuevo, ahora se va a crear un número de identificación comercial que es la vacuna contra el SARS-CoV-2, el coronavirus 3002-2010-00. Es un anteproyecto, no olvidemos, anteproyecto. Se supone que en la teoría, y no me va a dejar mentir el ingeniero Enrique Jiménez si no está viendo, no necesito que exista un número de identificación comercial ni una fracción para la vacuna, porque en teoría actualmente yo la puedo importar y me voy a las demás y solicito, obviamente, cumplir con todas las restricciones y regulaciones no arancelarias, pero no la van a crear, espero, y quiero pensar muy bien, que la están creando, igual que la de los tanques, para poder facilitar la importación hacia México y poder acabar de una buena vez por todas con toda esta situación que pasa en México. ¿Por qué? Porque yo no dudo ni un segundo en que la iniciativa privada está dispuesta a correr con el costo de importarlas y ponérselas a todos sus colaboradores porque ellos ya necesitan que la economía en México se mueva. Así de importante es la clasificación arancelaria, los números de identificación comercial y los puntos finos de esta materia. Ya para cerrar, la séptima enmienda y las tendencias del comercio internacional. Aquí vienen ciertos cambios agrupados por sectores. En resumen, estos cambios en que atacan a productos a base de tabaco y nicotina, ahora serán mencionados, drones, fibra de vidrio, teléfonos inteligentes, máquinas de la partida 8462, los famosos molos de pantalla muy interesantes para también problemas ambientales y sociales, una nueva nota para definir lo que es la cuestión del yogur, cuándo se considera yogur, cuándo no, cuando yo le quito, le voy a reemplazar total o parcialmente algún componente de la leche, entonces probablemente ahí ya va a cambiar. Y bueno, pues aquí hacemos un espacio para las inquietudes. Me gusta mucho y convivimos nosotros con dos frases muy interesantes. La visión lo es todo. Y la filosofía de nuestra consultora, que es always forward, siempre hacia adelante. Les dejo los datos de contacto y agradezco enormemente a la licenciada Daniela Martínez por el espacio y al doctor Octavio Latorre igual
por el espacio que me han brindado el día de hoy. Gracias. Bueno, no me queda más que ahora a darte un agradecimiento virtual. Es lo bueno de la tecnología que nos permite ir avanzando y dejar lo demás en un museo. Pues bueno, en este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Burgoa Ramírez por haber hecho el trueque en la plática virtual con el tema Puntos finos de los nicos, estatus actual, el día 6 de febrero del 2021. Muchísimas gracias, maestro. Excelente plática.